Bueno, buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a compartir es un estudio que sí lo van a ver con bastante frecuencia, ya que se realizan como estudios de emergencia en diferentes hospitales, aún en el mismo hospital escuela, porque en muchas ocasiones son estudios de manejo crítico, por ejemplo, en pacientes con heridas por arma de fuego, ¿verdad? Que sufren a nivel de miembros inferiores o miembros superiores, en la cual hay un sugerente compromiso de las estructuras vasculares. Entonces, el estudio de emergencia más rápido y que define mucho más para la valoración de una alteración del sistema arterial sería una arteriografía. Cuando no es un proceso agudo ni crítico, se puede realizar lo que es la angiotomografía, que se utiliza mucho en pacientes diabéticos o pacientes con aterosclerosis que tienen alteración del flujo periférico y que van a ser expuestos a una amputación. Pero en este caso es un caso agudo en el cual hay que manejar esa disminución de flujo en una forma rápida, reparar la arteria y evitar la pérdida de sangre y la disminución del flujo inminente del miembro para poder salvarlo y evitar una gangrena. Entonces, el estudio de arteriografía es el ideal. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, es un estudio que es diagnóstico y sirve para valorar el paso del medio de contraste a través de los vasos sanguíneos. Viene de la palabra griega que significa angión, vaso, y grafin, descripción, y por eso se dice angiografía. Angiografía es un término general para evaluación de todos los vasos, cualquiera que sea, venoso o arterial, mientras que la arteriografía es exclusivamente la valoración del sistema arterial. La flebografía es la valoración del sistema venoso y la linfografía es la valoración del sistema linfático. Cuando se habla de angiografía, se está hablando de los tres al mismo tiempo o individualmente, pero se refiere a cualquiera de los tres. Pero cuando hablamos del término arteriografía, estamos hablando de evaluación exclusiva del sistema arterial. Entonces es importante determinar qué es lo que usted va a valorar. ¿Va a valorar arterias? ¿Va a valorar venas? ¿O va a valorar sistema linfático? Los estudios más frecuentes son la arteriografía y la flebografía. La flebografía es un estudio que nos sirve para valorar la funcionalidad de las venas, sobre todo el retorno de las venas en los miembros inferiores, cuando hay las famosas varices. Entonces, se recurría mucho a realizar la flebografía. Este examen ha disminuido considerablemente con la utilización de la ecografía Doppler. La ecografía Doppler sirve para valorar la consistencia, la capacidad y la distensión del sistema venoso y valora las válvulas que están dentro del mismo, si son válvulas continentes o no, si son válvulas de función adecuada o no. Los diferentes estudios que se pueden hacer desde el punto de vista arterial, de acuerdo a la localización, son los que ustedes ven aquí en esta presentación, donde hay la angiografía aórtica, y la angiografía aórtica significa valoración de la aorta, tanto a nivel de tórax como el abdomen. La angiografía cerebral, que es exclusiva de la valoración del sistema arterial a nivel del cerebro. La coronaria, que es la que más han escuchado con frecuencia,
de la valoración de las arterias coronarias, derecha e izquierda. La arteriografía de extremidades, ¿verdad?, de los brazos o piernas, que son las que se usan mucho en emergencia. Igual que la coronaria también se puede hacer en emergencia. La angiografía pulmonar es la valoración de las arterias pulmonares. Hoy por hoy no es frecuente hacer un estudio de estos porque ha sido sustituido por la angiotomografía pulmonar, sobre todo para buscar tromboembolia pulmonar. Entonces, se hace a través de un estudio tomográfico, porque el estudio tomográfico es todavía más eficaz que la angiografía. Además que es más rápido. La arteriografía renal se puede hacer en pacientes para trasplante, ¿verdad? Hay todavía mucho paciente al cual se le realiza arteriograma o arteriografía renal. Sin embargo, la angiotomografía renal también puede ser utilizada. Como les había explicado, hace los términos de flebografía, arteriografía, angiocardiografía. La angiocardiografía es la arteriografía de las coronarias. La angionemografía es el término que se utilizaba para valorar las venas y arterias pulmonares. Y la linfografía era un estudio específico para valorar el sistema linfático, que hoy por hoy no se hace. ¿De cuándo empezó este tipo de estudio? Desde el año, en realidad fue el año 1927, pero fue más desarrollado en 1949, ¿verdad? Porque ya en estas fechas ya se tenía más conocimiento y los estudios eran más valorables. En el año 1953, un especialista de apellido Seldinger creó una técnica a la cual le puso su nombre y no era más que la introducción de catéter o instrumentos afilados a través de la luz vascular de una arteria en particular, y era la arteria femoral. Entonces, a través de esta arteria femoral, hoy por hoy se hacen la mayoría de los arteriogramas conocidos a través de esta técnica porque es la más viable y la más factible. Hay otras técnicas, ¿verdad?, que pueden ser utilizadas, pero son un poquito más difíciles y tienen mayor compromiso, como hacerlo a través de la arteria axilar o hacerlo a través de la arteria carótida, pero en estos lugares hay más posibilidades de complicaciones, como ser la formación de hematomas. Mientras que la arteria femoral está más en contacto con la piel, por lo tanto es más fácil poder detectar una complicación. ¿Qué es lo que consiste el estudio? Pues hacer una pequeña abertura a nivel de la región inguinal. La región inguinal son las regiones de flexura de las piernas con la ingle, que se le conoce. Entonces, esa área de flexión, 1 centímetro por abajo de esa área, y en la parte central, o sea, midiendo la longitud de la ingle en la parte de la mitad y 1 centímetro abajo, se hace una incisión, porque normalmente ahí se va a encontrar lo que es la arteria femoral. Ojo, ahí pasa la arteria, pasa el paquete nervioso y pasa el paquete venoso. Por lo tanto, la técnica consiste en saber anatomía y saber encontrar el posicionamiento de la arteria, del nervio y de la vena, que lo vamos a ver un poquito más adelante. A través de esa incisión se perfora con un catéter la arteria femoral y a través de la salida de la sangre de esa arteria femoral se pueden introducir guías metálicas. Posteriormente a esa guía se introducen dilatadores que abren
el agujero que se hizo a la arteria, y por ese lugar se pueden enviar diferentes tipos de catéteres que son diferentes para cada estudio. Hay catéteres para estudios renales, hay catéteres para estudios mesentéricos, hay catéteres para estudios cardíacos, hay catéteres para estudios pulmonares, hay catéteres para estudios cerebrales. Entonces, la variedad de catéteres múltiple. Lo importante es que todos normalmente, por no decir el 90% de los estudios, utilizan la técnica del Seldinger y a través de ahí van a introducir los diferentes tipos de catéteres de acuerdo al área afectada. La preparación del paciente, en muchas ocasiones no puede haber preparación si el caso es de urgencia o emergencia, pero si es un procedimiento en el cual el paciente no fue o no es un caso agudo, cuando digo agudo es una herida por arma de fuego o cortopunzante a nivel de una arteria, ¿verdad? Entonces, si es un caso programado, entonces el paciente tiene que tener ayuno, tiene que tener creatinina, tiene que tener tiempos de coagulación, tiene que suspenderse si está tomando medicamentos anticoagulantes 5 días antes del procedimiento. Eso es un caso programado, pero un caso agudo, todo esto, voy a utilizar la palabra sale sobrando porque el objetivo es salvar el miembro del paciente. Los medicamentos anticoagulantes como el Coumadin, Lovenox son nombres comerciales. Se dejan de tomar de 3 a 5 días para evitar que la sangre esté, voy a usar el término rala, porque entre más rala, menos posibilidad de coagulación tiene, y eso se valora con los tiempos de coagulación. Importante que no esté embarazada la paciente. Si está embarazada y hay que hacer este estudio, es una decisión riesgo versus beneficio. Porque una lesión en un miembro puede comprometer la vida del paciente y aún del feto. Si es un estudio programado, deberá estar el radiólogo intervencionista que está preparado para este tipo de estudios. Se pedirá un consentimiento informado del paciente, se explicará al paciente en qué consiste su estudio, se afectará la zona inguinal, tanto en hombres como mujeres. Recuerden que alrededor del periné hay vello púbico y hay que rasurar la zona para poder tener una mejor visualización de dónde va a ser la incisión, de dónde va a ser la introducción del catéter y los siguientes dilatadores. También es importante saber si hay antecedentes alérgicos o no en el paciente. Normalmente estos estudios programados se hacen en una sala de hemodinamia como esta, ¿verdad? Normalmente no se hacen en áreas de fluoroscopía convencional, sino que se hacen en equipos especializados de hemodinamia, donde se hacen la mayoría de arteriografías coronarias, pulmonares, cerebrales, etc. Es lo ideal porque estos tipos de equipo dan una mejor monitorización, son de mayor rapidez y utilizan sistemas de sustracción. ¿Qué es un sistema de sustracción? Pues que el equipo, antes de iniciar el estudio, toma proyecciones del área a evaluar y genera una máscara. En otras palabras, genera un dibujo. Ese dibujo permite que después, cuando se haga el estudio, genere una mejor reconstrucción de imagen y permita ver más adecuadamente una lesión en particular. ¿Cómo se realiza? Pues como es un procedimiento como quirúrgico, la zona va a haber que hacerle
rasurado. Después del rasurado, asexia, antisexia, colocación de campos, anestesia local a nivel de donde va a ser la incisión, y lateral a la arteria, porque el anestésico, además de adormecer el área y colocarlo alrededor de la arteria, provoca inmovilización de la misma, ¿verdad? Adormecimiento de las paredes de la misma arteria, y provoca que cuando se puncione la arteria sea menos dolorosa. Se hará la incisión en la piel 1 centímetro abajo de la plegadura de la región inguinal, y posteriormente se introducirá un catéter metálico o un catéter número 18 hacia la arteria, y una vez que se ha introducido, la sangre sale. Normalmente es una sangre roja y que expulsa a presión. Si ustedes ven una sangre roja y de expulsión a presión y que tiene movimiento como la frecuencia cardíaca, que tira chorro para, ese es una sangre arterial. La sangre venosa normalmente es una sangre más oscura, azul, un rojo oscuro y de flujo lento. Entonces, ahí uno puede diferenciar si puncionó la arteria o la vena. Una vez que ha canalizado esta arteria, pues se introducirá los catéteres respectivos, y una vez que los catéteres estén colocados en el lugar de evaluación, se introducirá medio de contraste, lo cual permitirá que se pinten las estructuras arteriales, venosas o del lugar que sea, y tomar una serie de imágenes continuas y en movimiento a través del fluoroscopio que tiene este equipo en particular. Los equipos que se usan son estos. Este es el catéter introductorio. Es el primer catéter que se introduce dentro de la arteria femoral. Dentro de esta se pone una guía metálica, ¿verdad?, que es esta que están aquí abajo, ¿verdad? Hay de diferentes formas de guías, una curva, una semicurva y una recta. La punta es blanda, ¿verdad? Si ustedes la tocan, se mueve. El resto de la guía es más duro. Y esta es inmediatamente que se introduce después de el catéter, que es hueco, ¿verdad? Tiene una guía. Al quitar la guía, la sangre sale expulsada y después se introduce esta guía metálica, y después de esta guía metálica existe este introductor especial que dilata el agujero de la arteria y que tiene una cánula que se puede retirar, y al retirarse, a través de ella, aquí hay una válvula que se cierra, ¿verdad? A la presión de la sangre lo cierra hacia afuera, pero por afuera yo puedo introducir un catéter dentro de ella misma que me permita llegar hasta el corazón, hasta el cerebro o hasta la estructura que quiero yo evaluar. Para eso se tendrán que usar diferentes tipos de catéteres especializados según el estudio. Aquí hay imágenes. Todos estos son diferentes tipos de catéteres, ¿verdad?, especializados para cada estructura, para miembros inferiores, para cardíaco, para cerebral. Adquieren nombres. No es importante que se los dé, porque en este momento no es necesario que lo conozcan, pero que cada uno de ellos tiene nombres especializados. Aquí están las guías. Hay catéteres que se doblan sobre sí mismos. Esta se llama cola de cochino, ¿verdad? La guía de metal normalmente viene en esta área. Estos son los introductores que les enseñé hace poquito. Y estos son catéteres especiales,
con catéteres especiales que se dejan permanentemente. Los materiales a usar van a ser medios de contraste, solución de povidine para limpieza, jeringas para la anestesia, los introductores inicial, la guía metálica y después los catéteres especiales que les dije hace poco. Estos son catéteres. Este es un cola de cochino, un Pick Day y los catéteres Simmons y toda la serie de catéteres y nombres que no son importantes en este momento. Aquí tenemos un paciente al cual se le está haciendo una arteriografía de miembros inferiores por una ruptura. Aquí se dibuja la ruptura. Y a través de la técnica de Seldinger se introduce el catéter. Aquí lo están introduciendo. Miren que todo está protegido y forrado porque es un procedimiento casi quirúrgico. Aquí tienen otro caso en este paciente. Miren, todo está adecuadamente protegido, ¿verdad? En este caso la evaluación es cerebral, pero el catéter se introduce a través de la técnica de Seldinger y desde el catéter corre hasta llegar hasta la región cerebral donde está el tubo de rayos X y abajo el intensificador de imágenes. Esta es la otra técnica que se puede hacer a través de la arteria humeral o de la arteria axilar. Si en las regiones inferiores no se puede, se recurre a esta área. Rara vez se hace, pero se puede recurrir. El objetivo de la técnica es, a través de la técnica de Seldinger, entrar a cualquier sistema arterial, aún hasta los miembros superiores. Los catéteres pueden ser suficientemente largos como para llegar hasta acá. Lo único que se requiere es la experiencia y la técnica del médico para poder realizar el estudio. Aquí, este es un estudio de un aortograma. El catéter llegó hasta la aorta y meten en medio de contraste y lo que pintan es una masa que está aquí y esto es un aneurisma. En este otro caso hay defectos de llenado que puede ser por un hematoma que podría ser mejor valorado por una angiotomografía. Este es el caso en el cual a través de la técnica de Seldinger se metió un catéter que va subiendo. Miren que va subiendo aquí, es una cola de cochino y llega hasta la aorta en su parte inicial. Administran en medio de contraste y se logra ver la masa antes descrita. Después de realizar el estudio, lo importante es que retirar el catéter, retirar el área de punción, se tendrá que hacer presión sobre el área de punción entre 10 y 15 minutos. ¿Por qué? Porque si no se hace presión, recuerden que se había dejado un agujero en la arteria femoral. Si no se hace presión, no hay formación de plaquetas y taponamiento a nivel del agujero. Y en 10 a 15 minutos de presión continua, lo que hace el sistema es formar un paquete de bloqueo a nivel del agujero, lo tapan y evitan la salida posterior de sangre que genere hematomas. Normalmente a todo paciente que se le hace este procedimiento estará en reposo 6 horas después para que evite movimientos bruscos y el tapón o el coágulo se desplace y forme un sangrado. El estudio es seguro en manos experimentadas. No deben haber complicaciones si el procedimiento se hizo con toda la técnica adecuada. Ni infección, ni hematomas, ni complicaciones. Aquí tenemos un paciente con un balazo a nivel casi de la rodilla. Entonces se introducirá el catéter, puede ser en este lado o en este lado, y
aquí se utiliza solo el introductor, no se utiliza catéter, se mete el contraste por el flujo sanguíneo hacia abajo, y aquí ustedes logran observar una arteria femoral que presenta un corte súbito, y en la parte distal se está viendo que el flujo vuelve a aparecer, pero no porque haya continuidad del mismo, sino porque existen lo que se llama colaterales. Ustedes ven que el corte está aquí, el flujo debería llegar hasta aquí, aquí se recanaliza, pero se recanaliza no por el flujo continuo, sino que se recanaliza porque hay las arterias, este montón de arterias que están aquí, fueron creadas por la arteria femoral profunda, lo cual hace que mande flujo y recanalice aquí a este nivel, que se llaman colaterales, recanaliza la arteria femoral y le permite al miembro aguantar cierto tiempo antes de una amputación. El organismo siempre tiene métodos de protegerse, de recuperarse, y lo que hace es, con estas colaterales, llena temporalmente el flujo mientras se logra reparar. Pero si esto se tarda mucho, este flujo no es suficiente y la pierna de aquí para abajo empieza a sufrir gangrena. Aquí tienen un estudio con un catéter que llegó hasta acá arriba y se hace un estudio cerebral en donde se logra observar la formación de una masa. Dependiendo de las características, puede ser un meningioma, puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser un aneurisma, etc. Eso lo estudiarán de acuerdo a la localización y las características. Pero esta es una secuencia arterial y esta es una secuencia venosa. Aquí nuevamente en una proyección anterior, un arteriograma que está mostrando una malformación a este nivel. Esta es una neumografía, o sea, la valoración de las arterias pulmonares, que hoy por hoy se realiza con mayor frecuencia a través de una angiotomografía pulmonar. Esta es una arteriografía de un riñón, en donde logran ver que el riñón se pinta casi todo, pero a excepción del polo superior. Significa que hay dos arterias aquí. Esta arteria gruesa irriga el 80%, pero hay una pequeña arteria que irriga el polo superior. ¿Por qué es importante esto? Porque si este riñón va a ser trasplantado, no puede utilizarse porque hay una arteria pequeña. Y al momento de trasplantar, esta arteria pequeña puede disminuir su flujo y provocar necrosis del riñón, y eso va a crear un trastorno severo que puede perder el riñón y hacer perder a un paciente sano un riñón sano. Aquí una arteriografía que muestra defecto titinado en las arterias femorales, que se llama enfermedad aterosclerótica. Aquí otra arteria femoral que está ocluida, pero se recanaliza por colaterales. Aquí una arteriografía que llega hasta la región axilar por una herida, una lesión, y que se mira truncado, ¿verdad? En este caso no hay recanalización y esta es una emergencia porque hay que entrar a operar acá para reparar esta arteria, porque si no se va a necrosar el brazo. Aquí una arteriografía que llega hasta la parte distal de la mano, en donde se observa alteración de los vasos, ¿verdad? A este nivel, y una malformación a nivel de la región distal del dedo gordo. Aquí una arteriografía que muestra alteración del sistema vascular con ausencia de flujos en ciertas áreas. Entonces es importante, cuando hagamos estos estudios, ver que la angiografía nos permitirá, en primer lugar, saber dónde está la lesión,
Segundo lugar, la distancia de la lesión. Si hay disminución de flujo, ¿qué tan disminuido está el flujo? Y si ustedes se fijan, estas áreas de disminución de grosor se calculan con el equipo. Digamos, aquí pueden haber 4 milímetros, aquí 1 milímetro. Eso se hace un cálculo y con eso se dice volumen de reducción. Eso da criterios quirúrgicos o no quirúrgicos o amputación. Entonces, por eso es importante la arteriografía, porque nos da una valoración y nos permite saber cuál es el planteamiento a realizar.